El libro de Jeremías, por favor, libro de Jeremías. Vamos a leer un versículo del libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Yo sé que usted se lo sabe, está rayado, me parece un himno nacional en mi vida, y yo sé que muchas veces me lo han oído. Libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Hay algo que yo quiero que usted pueda comenzar a implementar en su vida. Yo sé que muchos escriben el versículo que uno dice y uno se enfoca en el versículo, pero es bueno que usted lea el contexto, ¿sí? Que usted pueda mirar por qué se dice eso. A veces encontramos una palabra bonita dentro de si usted mira, hay un contexto del libro de Habacuc, un contexto de juicio tremendo, pero ahí en todo ese contexto de juicio hay una palabra bonita. Entonces, cuando uno oye esa palabra bonita, uno dice, wow, qué bonito, qué chévere esto. Pero para que eso bonito y chévere se vea, usted tiene que ver de dónde viene, cómo nace y qué había para poder declarar esa palabra bonita. ¿Qué es lo que a veces nos pasa? Alguien nos dice, el Señor estará contigo, no te dejará y no te desamparará. Y uno dice, amén, y uno toma esa palabra para uno. Pero cuando tú tienes el conocimiento de la cita, tú tienes que ir a esa palabra y decir, wow, pero eso está en medio de un contexto así y así. Y no importa lo que esté pasando, Dios nos dio esa palabra y Dios la va a cumplir en nosotros. Amén. El libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. ¿Cuántos sabemos que Dios tiene planes? No solamente con su iglesia, sino con Colombia. Amén. Bueno, ¿para qué? Para darnos un futuro y una esperanza. Iglesia, Dios conoce el futuro. Y Dios conoce los planes que tiene para nosotros. Dios conoce que sus planes están llenos de esperanza. Por eso te digo que cuando tú lees el contexto y encuentras esta palabra, te das cuenta por qué se la dicen. En un mundo conflictivo, donde no había absolutamente nada, aparece esta palabra. Que Dios conoce el futuro y sus planes son buenos. Que Dios conoce el futuro y sus planes están llenos de esperanza. Amén. Entonces, si pudiéramos de pronto implementar este pensamiento en nuestra vida, sería muy bueno. Este pensamiento es, voy a copiarlo por ahí porque lo voy a subir como una frase mía, ¿sí? Es, mientras el Dios que conoce el futuro nos proporcione su guía y camine con nosotros, no tendremos nada que temer. Cuando el Dios que cuando el Dios que conoce el futuro nos proporcione su guía y camine con nosotros, no tendremos nada que temer. Ojalá guardes este pensamiento en tu corazón. Ahora, esto no significa que no tengamos dolor. Esto no significa que no tengamos problemas. Esto no significa que no vengan sufrimientos sobre nuestra vida. Significa que su compañía, escúcheme, significa que su compañía, como lo estuvo con Israel en el desierto, nos proveerá los recursos necesarios para llegar a un final glorioso. ¿Sí? ¿Sabe cuál fue el final de Israel, cierto? Pero en 40 años, en el desierto, estuvo el Señor proveyéndoles todo lo que necesitaban. Con esta primera parte quiero decirte que tu vida está en los planes de Dios. Tu vida está en los planes de Dios. El segundo versículo que tengo en esta mañana es el Salmo 138, versículo 8, que dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia, no abandones las obras de tus manos. Y cuando yo miré en esta versión que dice las obras de tus manos, pensé en algo, ¿cierto? El Señor dice en su palabra que el que empezó en usted y en mí su buena obra, la llevará hasta el final, ¿verdad? Entonces ten en cuenta eso. Tú y yo somos la obra de sus manos. Amén. Y Él va a estar contigo y conmigo para siempre. Entonces, cuando leo este texto, creo que es normal que soñemos. Es normal que soñemos. Creo que es normal que hagamos planes para nuestra vida. Y creo que es normal que cada uno de nosotros nos esforcemos arduamente por conquistarlos y por hacerlo realidad en nuestro caminar. Pero debemos tener algo en nuestra mente y en nuestro corazón, y es que debemos incluir a Dios en nuestros planes,
porque Él sí sabe lo que realmente yo necesito. ¿Sí? Yo tengo sueños, yo tengo planes, y yo trabajo en lo que me alcanza para que se cumplan. Pero mis planes y mis sueños, dice la palabra de Dios, encomienda a Jehová tu camino, encomienda a Jehová tus planes, tus propósitos, confía en Él y Él hará. Entonces, también puedo decirles en esta mañana, Dios tiene un propósito para su vida. Amén. Entonces, teniendo en cuenta los versículos de Jeremías y el Salmo que acabo de leer, me llevaron a colocarle un título al mensaje, a la predicación de hoy, al sermón de hoy. Dios tiene planes y propósitos con tu vida. Y cuando yo miraba esto, yo decía, mientras estamos acá, anoche oraba y decía, Señor, yo no hubiera alistado un mensaje que tuviera que ver con la fecha especial. Pero cuando yo miraba esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que está aquí, es lo que Dios quiere para su iglesia. Que podamos mirar que Dios tiene planes y propósitos con nuestra vida. Y para eso Él va a actuar a favor de la iglesia. Amén. El profeta de la Rosa decía en la palabra profética, Dios ha oído el clamor de la iglesia en Colombia. ¿Sí? Y por causa de ese clamor, Dios ha determinado levantar un hombre conforme a su corazón. Amén. Bueno, entonces el título es ese. Pero quiero que, por favor, para el desarrollo de esta enseñanza, de esta predicación, quiero que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 31. Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 31. Y dice, Dios, tengo una de grande y adelante. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente y entra en ella, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis, así, porque el Señor lo necesita. Amén. Ahora, teniendo en mente este pasaje, usted va a encontrar muchas enseñanzas, muchas interpretaciones de la forma en que Jesús entró a Jerusalén. Podemos mirar una desde el aspecto profético, ¿cierto? Otro punto de vista puede ser la obediencia de los discípulos a la orden de Jesús. La tercera enseñanza que podemos mirar allí es interpretarlo acerca del pollino. Significa y qué pasa allí. La cuarta enseñanza es el efecto que Jesús causó en la gente cuando reveló sus planes y propósitos. Son las cosas que tú puedes encontrar. Con cada una de las cuatro cosas que te dije, tú podrías tener un mensaje especial de parte de Dios. Entonces quiero en esta mañana compartirte tres cosas. La primera tiene que ver con que Dios, para llevar a cabo sus propósitos, usó cosas insignificantes. Y lo segundo que podemos mirar aquí es que Dios mismo capacita a los que llama para que desarrollen su trabajo. Y lo tercero que te quiero hablar en esta mañana son los obstáculos que vas a encontrar en ese camino. Amén. Pues vamos a mirar la primera parte. Dios, para llevar a cabo su plan y propósito, utiliza cosas insignificantes. ¿Sí? Usted ha escuchado por allá que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿cierto? Amén. Bueno, ese te lo dejo allí suelto. Entonces, las cosas que para muchos eran insignificantes, las cosas que para muchos tenían poco valor, Dios las usa para grandes obras y Dios las usa para grandes hazañas. Y quiero llevarte aquí a que veamos algunos ejemplos. Quiero mirar, tengo aquí 5, pero vamos a mirar 3. Lo primero que usted encuentra es una vara, ¿sí? Una vara. Y usted mira aquí que según la Biblia, la vara de Moisés fue un instrumento divino para Dios mostrar todo su poder. A través de esa vara, Moisés hizo grandes prodigios, ¿cierto? La vara se convirtió en una serpiente, la vara tocó el agua y se convirtió en sangre. Esa misma vara la levantó, tocó el mar
y el mar se abrió, y esa misma vara, con esa misma vara golpeó una roca y brotó agua. Impresionante, ¿cierto? ¿Con qué lo hizo? Con una vara. Que seguramente Faraón y que seguramente la gente ni siquiera se dio cuenta del tremendo árbol. Además de estas grandes cosas, la vara también fue utilizada para desatar plagas en Egipto. ¿Sí? Se desató la plaga de las ranas, la plaga de las moscas, la plaga de los piojos, la plaga de las langostas y también la tormenta de granizo, que son también tremendas cosas. Pero estas últimas que te nombré fueron cuando Aarón extendió su vara y sucedieron estos milagros bajo la supervisión o bajo la instrucción de Moisés. Todos estos prodigios son maravillosos. Yo no sé si usted pudiera imaginarse, usted en ese tiempo, viendo que Aarón toma esa vara y le dice a Moisés, golpea el suelo, ¿cierto? Golpea el suelo, y cuando lo golpees, el polvo, la arena, la tierra se convertirá en piojos. Y Aarón llegó y extendió su vara, tocó el suelo y hermanos, ojo con la cabeza, los piojos son una plaga. Todas estas cosas son maravillosas, pero quiero detenerme un momento, por un momento únicamente, cuando Moisés dividió el mar rojo y su pueblo pasó en tierra seca. Amén. Éxodo capítulo 14 versículos 15 y 16. Pero Dios le dijo a Moisés, y yo creo que no, algunos están buscando, no van a escribir, voy a esperar 5 segundos para que busques y encuentres, porque quiero que le pongas atención a esto. Sí, yo me quedé sorprendido cuando leí esta palabra. Créame, yo me quedé sorprendido. ¿Sí? Escuche por favor, ¿ya estamos todos? Escúchenme. Pero Dios le dijo a Moisés, era normal que Moisés hablara con Dios, ¿verdad? Tremendo privilegio que tuvo Moisés. Pero escúcheme por favor. Dios le dice a Moisés, ¿y tú por qué me pides ayuda? ¿No cree que eso es tremendo? Que Dios le diga a Moisés, hermano, ¿usted por qué me pide ayuda? Te sigo leyendo. Le dice Dios, mejor ordena a los israelitas seguir adelante. Verso 16. Toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar para que éste se abra en dos y así el pueblo pueda pasar en medio caminando sobre tierra seca. La frase que me llama la atención es la pregunta que le hace Dios a Moisés. ¿Por qué me pides ayuda? ¿Cierto? Dios tenía tanta intimidad, tanta confianza con Moisés. Dios le había dado tanta autoridad, tanto poder, que Dios sabía que Moisés podía hacerlo sin necesidad de él. Ahora Moisés, como usted y yo, siempre tratamos de depender de Dios, pero cuando Dios nos ha dado autoridad, hermanos, es para que la ejerzamos. Amén. Nosotros a veces corremos a pedir ayuda a alguien y Dios dice, yo te di autoridad. ¿Sí? Ahora miren, no me salgo porque ese es otro mensaje. Quiero que vuelva y se coloque allí. Usted mira que delante del pueblo de Israel estaba el mar, había agua. Miraban para atrás y veían a Faraón con todo su ejército, que ya estaba a punto de alcanzarlos. Aparentemente no tenían salida, aparentemente estaban atrapados. Y ahora de pronto habían 3 opciones y tenían que tomar una de las 3. Creo que las 3 opciones que tú puedes mirar allí es rendirse. Después de 400 años de esclavos, Dios los había dado libertad y ahora se veían en la oportunidad que tenían que rendirse. La otra opción era combatir, pero Israel no era un pueblo guerrero. Israel era un pueblo fabricaladrillos. Entonces no tenían ejército ni armas para devolverse y pelear con Faraón. O la tercera opción era confiar en Dios. Sí, era confiar en Dios. Lo interesante de ese momento es cuando el pueblo queda atrapado. Lo interesante es que cuando todos los caminos humanamente posibles se cerraron y encuentra allí que no había ninguna posibilidad de escapar.
Ahora, yo no sé cuántas veces nosotros estamos en situaciones que solo tenemos tres opciones: rendirnos, combatir o confiar en Dios. Creo que es un diario vivir en nuestra vida estas tres opciones. Pero allí estaba Moisés, a quien el escritor de los Hebreos hace una mención especial y dice que Moisés no tuvo miedo del enojo del rey y que Moisés se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible. Amén. Ahora miren lo interesante, y deja ver esta confianza en Dios, en el Dios invisible, con estas palabras. Allí en el verso 14, mira lo que dice. Perdón, el verso 13 del capítulo 14 de Éxodo. Y Moisés dijo al pueblo, escucha, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque estos egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los volverás a ver. Y creo que la palabra para hoy, que no debemos temer, que debemos estar firmes, y nosotros en Colombia vamos a ver la salvación de Dios. Amén. Hoy va a pasar eso en Colombia. Él quiere que confiemos en Él, que estemos con nuestros ojos puestos en Él y que miremos lo que Él tiene para nosotros. Por eso te decía, yo he preparado un mensaje para hoy y aquí están saliendo las cosas que Dios quiere que usted y yo tengamos en cuenta. ¿Sí? Ahora, ¿qué vemos en ese momento difícil? Que Dios abrió un nuevo camino. Iglesia, Dios hizo lo imposible. Dios hizo en ese momento lo que nadie se imaginaba que podía suceder. Escúchenme por favor. Dios mostró un camino que los iba a llevar no a rodear la dificultad. Mire, cuando Dios los sacó de Egipto, Dios los había podido llevar por un camino que se demorarían 8 días entre Egipto y la tierra prometida. Pero resulta que ese corto camino estaba lleno de gente guerrera, que tenían que pelear y luchar, pero Dios dijo, estos no saben manejar un arco, estos no saben manejar un fusil. Entonces, ¿qué tocó? Llevarlos por la orilla del mar, dando una vuelta, que se demoraban 40 días para llegar a la tierra prometida. Y usted ya sabe el resto de la historia. Pero aquí quiero decirte algo. Dios mostró un camino que no los llevaría a rodear la dificultad. Dios le mostró un camino que abrió y lo hizo atravesando la dificultad. Amén. Yo no sé qué dificultad estás atravesando hoy, pero vengo a decirte de parte de Dios que Él tiene poder para que no des la vuelta, sino que pases y atravieses el problema que estás viviendo. El pueblo de Israel allí miraba eso. Entonces Dios habría podido decir, váyase por acá. ¿Cuál era la dificultad? Hacia atrás, Faraón y sus enemigos. Pero Dios dice que para atrás ni para coger impulso. Entonces tenían que mirar para dónde, para adelante. ¿Y qué se encontraba adelante? El mar. ¿Qué hizo Dios? No les dijo, váyanse por orilla del mar y den la vuelta. Dios abrió en la dificultad un camino para su pueblo. Y vengo a decirle a alguien en esta mañana, Dios viene esta mañana a abrir un camino delante de ti en medio de lo que estás viviendo. Amén. Pero el detalle importante aquí es que Moisés le creyó, que Moisés confió y Moisés le obedeció a Dios. ¿Cuál es el detalle para que pases para que no tengas que dar la vuelta al problema, sino para que Dios abra un camino en medio del problema? Que le creas. Amén. Que le creas, que confíes en Él y que le obedezcas. Fue lo que hizo Moisés. Ahora Moisés, es impresionante lo que yo encontré allí, porque Moisés transmitió su fe al pueblo. Amén. ¿Cómo le transmitió su fe? Cuando le dice en el versículo 13 que leímos, confiar, ¿cierto? Él les dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y los enemigos que hasta hoy te persiguen, nunca más los volverás a ver adelante. Amén. Entonces, yo quiero que usted tenga en cuenta esto. Primer elemento, insignificante, una vara. Ya les describí la grandeza de lo que se hizo a través de Saúl. Amén.
El segundo elemento que quiero dejar en consideración es un hueso. Ya los huesos ni los ruñimos, ¿no? Porque ya los dientes no nos dan para ruñir, tenemos que escucharlos a veces carnudos y todo. Pero eso era un hueso. Un hueso. Un hueso de un asno. Allá en Jueces 15:15, usted lo encuentra. Amén. Bueno, con un hueso. Sansón estaba atado con sogas nuevas. ¿Sí? Lo han atado con sogas nuevas y así fue entregado por Judá, por los hombres de Judá, a sus enemigos los filisteos. Y yo decía, wow, miren, no lo entregaron, lo entregó su pueblo, ¿sí? Su familia. Se lo entregó a los filisteos que eran sus enemigos. En ese momento de esa entrega, el Espíritu del Señor viene poderosamente sobre él y le otorga una fuerza sobrenatural. Con esta fuerza sobrenatural permitió romper las cuerdas y tomar un hueso que se encontró allí, ¿cierto?, cerca de él, para defenderse. Y con ese hueso, dice la palabra, que derrotó a 1000 hombres, ocasionando gran destrucción a los filisteos. ¿Con qué? Con un hueso. Bueno. Ahora, tomar un hueso, la quijada de un asno fresca, como instrumento para tan grande victoria. Yo dije, wow, eso es hacer maravillas con cosas necias para el mundo. ¿Sí? Los filisteos eran como hoy los rusos, como hoy, ¿cierto? Gente con alta tecnología. ¿Te imaginas una nación con alta tecnología que con cualquier cosa sea derrotada? No te cabe en la cabeza. Pero allí vemos cómo Dios obra de una manera especial. ¿Por qué? Pero Dios lo hace de esa manera. ¿Para qué? Para que la excelencia y el poder sean de Dios y no del hombre. Amén. Eso es lo que hace Dios. Entonces, que nos quede claro que la victoria no fue por causa del arma, que la victoria no fue por causa del brazo de Sansón, sino del Espíritu de Dios que movió el arma por medio del brazo de Sansón para corroborar la palabra que dice que no es con espada ni con ejército, sino con el poder de mi Santo Espíritu. Amén. Entonces tenemos una vara insignificante, tenemos un hueso, ¿cierto? ¿Usted no le ha pasado que usted se encuentra con un hueso cerca y de pronto hasta lo coge con la mano? Pero si encuentra un hueso que está que todavía usted le ve allí, ¿cierto? No, yo creo que usted busca una pala para mover. Miren lo que hace Dios, miren lo que usa Dios, aún lo más vil como yo, porque así nos escogió el Señor. Quiero decirte un tercer elemento, una piedra. Primera de Samuel 17, 48 y 49, allí lo encuentras. Con una piedra, Dios le dio a David la victoria sobre el gigante Goliat. Con una piedra, ¿cierto? Esta enseñanza de David, esta hazaña de David, dio como resultado una gran victoria para el pueblo de Israel. Y los filisteos tuvieron que huir. Los filisteos tuvieron que retroceder, cada uno a su propia ciudad. Escúcheme, la historia de David de Goliat lleva en sí muchas lecciones para nuestra vida espiritual. Pero también nos enseña algo que quiero dejar en tu corazón esta mañana. Que todos enfrentamos gigantes a diario de cualquier manera. Amén. Todos nosotros estamos enfrentando gigantes a diario de una manera o de otra. Y esos gigantes los podemos vencer nosotros mediante el poder de Dios. No luches con los gigantes tú solo. La lección práctica aquí es que Dios da victorias. Mire, Dios da victorias en respuesta a nuestra fe. Dios da victorias en respuesta a nuestra fe. Iglesia, Dios había probado a David a solas. ¿Cuántos han encontrado una historia en la Biblia de cómo David mató al león?
¿Dónde encuentras una historia de cómo David mató al oso? Fueron victorias que a solas. Hermanos, muchas batallas que vienen a tu vida, Dios quiere que tú la pelees a solas con Él. De verdad, créanme. Una vez te dije, el que está en el ring es usted, no soy yo. En mi ring estoy yo, usted no está. Yo peleo mi batalla, tú peleas tu batalla en tu ring. Amén. Debes tener eso en cuenta. Y aquí te estoy diciendo que Dios había probado a David a solas. Lo probó con un león, lo probó con un oso, pero ahora lo iba a probar delante del pueblo con un gigante. Por eso David dice, como el león y como el oso, así será este filisteo incircunciso en mis manos. ¿Sí? Él sabía la victoria que había tenido. Y para muchos de nosotros hay batallas pequeñas y Dios quiere que tú las pelees en tu intimidad. Ya te diré algo más sobre eso. Aquí podemos ver que si somos fieles en las batallas privadas, mire, muchas batallas las peleamos nosotros en casa. Muchas batallas las peleo solo sin que ella sepa. Y muchas batallas ella las pelea sola sin que yo lo sepa. Porque Dios quiere que nosotros en esas batallas privadas podamos experimentar de que Él es quien pelea por nosotros. Amén. Entonces, si le somos fieles en esas batallas privadas, Dios nos hará salir victoriosos en las batallas públicas. La batalla que estamos viviendo, que es pública, ¿sí?, también la vamos a vencer porque sabemos que en las privadas Él ya nos dio la victoria. Amén. Amén. Tome esto para su vida. Yo sé que Dios te va a enseñar algo impresionante esta mañana. Mire, ¿por qué te digo esto? Porque algo que caracteriza a muchos creyentes es que a menudo se desmaya ante pequeñas pruebas que se cruzan en su camino. ¿Usted no ha dado cuenta que hay gente que se va de la iglesia, se abandona a Dios por cosas insignificantes? Yo estaba niño, tendría de 10 años cuando yo escuché este testimonio que te voy a decir. Ya te lo he contado en otros momentos, ¿sí? Que hay una hermana en la iglesia que se vestía de traje y de lino fino. El hombre servía con sus riquezas, servía con su vida en la iglesia. Y él decía que nada lo iba a apartar de ese Dios que lo había salvado. Pero un día, con su traje de lino fino, se sentó donde siempre lo hacía, y cuando se fue a parar, se estaba quedando pegado. Un chico le dañó el traje de lino fino y un chicle lo sacó de la iglesia. Tremendo, ¿verdad? Batallas pequeñas que se cruzan en nuestro camino, que se pueden convertir en algo que nos detiene. Amén. Entonces, sin darse cuenta, muchas veces nos damos cuenta que esas batallas pequeñas no son sino la preparación para las batallas grandes que vienen. ¿Sí? El pastor Rudy Gracia, una vez en una conversión que nos estaba enseñando, él decía, de este versículo, decía, tenemos que hacerlo como los dominicanos, ¿sí?, con todo su chiste de negrito y todas las gracias que él hace. Él dice, allá empezamos con la cucaracha, ¿sí?, después subimos al ratón, iba subiendo hasta que nos encontramos con el oso y el león. Digo, para poder vencer el oso, tuve que vencer la cucaracha. Y es lo que Dios hace. Batallas pequeñas. Y estoy seguro que muchos de nosotros, unos que estamos aquí y otros que no han venido, que pequeñas batallas los están deteniendo en su caminar con Dios. Y por algo Dios envía esta palabra esta mañana, porque esa pequeña batalla solo va a ser, escúcheme, simplemente va a ser algo que te va a preparar, porque la batalla que viene es más grande. Pero si venciste tu batalla privada, Dios estará contigo en la batalla pública y te dará la victoria. Amén. Entonces, si usted mira a David usó armas sencillas, humildes, una honda
y 5 piedras. Pero créanme que aquí hay algo que a mí me llama la atención. Yo creo que David sabía la historia de la victoria que había tenido Gedeón. Y David estaba seguro que el Dios de Gedeón no estaba muerto. Y yo vengo a decirte, el Dios que David creyó, el Dios de Gedeón, que David creyó que no estaba muerto, es el Dios que yo te digo, está vivo y está en este lugar para sacarte a ti y sacarme a mí adelante en aquello que estamos viviendo. Él te dará la victoria, amén, Él lo va a hacer. Entonces usted mira allí algo interesante en todo eso. También usted mira allí algo interesante y debemos tener en cuenta, y es que las críticas de sus hermanos, ojo, ponme atención, que las críticas de sus hermanos, ni la incredulidad de Saúl evitaron que David creyera que Dios le daba la victoria. Te vas a encontrar con críticas. Te vas a encontrar con el líder, con el pastor o con el líder, el rey, el líder, de que va a ser incrédulo. Pero te estoy enseñando en esta mañana que esas cosas, cuando tú las vences, no van a evitar que tú confíes que Dios te va a dar la victoria. Amén. Cuando te encuentres con el hermano, te critica. Cuando te encuentres con el líder que te dice, no, es que ni yo como líder he alcanzado eso, que eso no te detenga en seguir confiando que Dios está contigo y que Dios te sacará adelante. Amén. Entonces, te estoy diciendo cosas que me impresionan. ¿Sabes qué me impresiona también? Que David solo necesitó una piedra. Una sola. Sí, una sola. Esa única piedra dio en el blanco perfecto. Y el gigante cayó de cabeza, de frente. ¿Cierto? Y David se levanta y toma la espada del gigante y le corta la cabeza. Con una piedra. Entonces, esta fue la victoria que abrió camino para que Israel atacara a los filisteos, para que Israel fuera al campamento y lo saqueara. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que vence las dificultades, nuestra fe. Iglesia, por nuestra fe en Jesús somos más que vencedores. Amén. Entonces todo lo que venga lo vas a dejar allí. Tenía 2 cosas más insignificantes, como una vasija de aceite. Y tenía otra insignificante, como son 5 panes y 2 peces para una multitud de 5,000 personas. Pero quiero entonces pasar al segundo punto. Entonces, lo primero que miramos es que Dios usa cosas insignificantes para cumplir el propósito que tiene con nosotros. Yo no sé qué vara va a usar para darte la victoria. No sé qué hueso seco te vas a encontrar que se convertirá en un arma poderosa en las manos tuyas por el poder de Dios. Espero que no seas tirapiedras. Pero también creo que Dios usará una piedra para derrotar a tu enemigo. Que tú puedas. No esperes que te llegue un viaje, una volteada de piedras, una sola. No esperes encontrarte un hueso que no sirve para nada y una vara que no te alcance. Porque si Dios está contigo, esas cosas serán instrumentos poderosos para llevarte a la victoria. Lo segundo que quiero compartirte en esta mañana es que Dios capacita a quienes van a llevar a cabo sus planes y propósitos. Dios capacita a quienes Él va a usar para llevar sus planes y sus propósitos. No te preocupes, preocúpate únicamente por el día que te tengas que parar aquí, que no sientas cosquillitas por dentro. Yo me dijo, pastor, es que yo siento temor. Yo le dije, ese temor nunca se pierde de tu vida, porque el día que me digas, pastor, venga, predico porque no siento nada, te sentás primero que cualquier otro. Porque hay un temor acá en nuestro corazón. Esta mañana oraba a Dios y le decía al Señor, me aterra que tú me dejes por un minuto mientras estoy delante de tu pueblo.
Sin ti, sin tu presencia, no somos nada, y menos yo. Por eso te invito para que tú pidas esto. Dios capacita a quienes van a llevar a cabo sus planes y propósitos. Y los capacita por medio de dones y talentos. Amén. No te está capacitando aquí con títulos, pero si Dios te da la oportunidad, estudia. Porque vas a tener una mente abierta y una mente que Dios llenará con conocimiento. Y te vas a quedar, muchos nos quedaremos con la boca abierta, viendo cómo se enseña a alguien desde un punto de vista académico que pueda poner a los pies de Jesús para que Él lo use para bendecir la tierra. Dios nos capacita por medio de dones y talentos. Y recuerde que Dios nos da dones espirituales, ayer lo recordábamos. Dios nos da dones espirituales para servir a los demás y edificar la iglesia. Dios nos da dones espirituales para servir a los demás y para edificar la iglesia. Y quiero decirte que en este lugar tu vida está llena de dones de parte de Dios. Tú no puedes decir, mínimo tienes uno. ¿Sí? ¿Te acuerdas de aquel hombre que se fue lejos y llamó a sus trabajadores, por decirlo de una manera, a sus siervos? Y se fue lejos y a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. No quisiera que seamos los que nos dio 1 y lo enterramos. Quisiera que seamos los que nos dieron 2 y los multiplicamos. Y si alguien aquí que Dios le dio 5, que los multiplique. Porque al que tiene, Dios le da. Amén. Al que se esfuerza, Dios le da. Después de esta frase de hace 15 días. Si quieres tener éxito en el reino de Dios, tienes que, ¿cuál es la que decimos? Si quieres tener éxito en el reino de Dios, tienes que, lo tiene clarísimo. Bueno, ya van. Vamos a parar a alguien a decir que hasta que no le coge el libro al pastor, la códica, nadie sale de aquí. Todo el que quiere tener éxito en la vida espiritual tiene que pagar el precio. En el reino, el que paga el precio recibe. Amén. Bueno, entonces Dios nos va a capacitar. Libro de Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, que tenemos diferentes dones. Porque te lo merecías, no por la gracia que nos ha sido dada. Si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, es servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, usted puede mirar aquí que a veces nosotros pensamos que los dones son de sanidad, de milagros, ¿cierto? Y para sacar pecho. ¿Sí? Pero aquí se está encontrando dones que llaman la atención, ¿cierto? Servir. Ese es un don. Y dice así: úsese, ¿sí? Es el que enseña, ¿sí? El don de enseñar. Úsese también de una manera especial. El que exhorta, el que anima, el que llama la atención, hágalo en exhortación. El que reparte, mire, es un don, ¿cierto? Dice que lo haga con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Entonces te das cuenta que no solamente hablar en lenguas, que salen los enfermos, de sabiduría, de ciencia, ¿cierto? Que es lo que nosotros queremos. Hay otros dones que vienen de parte de Dios. ¿Para qué? Para servir y para edificar la iglesia. Los dones de Dios tienen diferencias, difieren en naturaleza, difieren en poder y difieren en eficacia. Y los dones de Dios son dados conforme a su voluntad y conforme a su gracia. No conforme a lo que yo quiero y no conforme a mi fe.
Mire, la medida de fe o la proporción de fe significa que Dios le dará poder espiritual adecuado y necesario para llevar a cabo cada responsabilidad. La medida de fe o la proporción de fe no es para que caminemos por encima de los demás. No, eso no es así. Significa que Dios le dará el poder espiritual adecuado y necesario para llevar a cabo tu responsabilidad. Amén. No es para sobresalir, es para que llevemos a cabo nuestro trabajo. Por eso, si Dios lo usa en lo que lo use, y si Dios lo llega a levantar aquí, como veía por ahí a un hombre de Dios que decía que entraba a un lugar y con la mirada la gente se sanaba, con la mirada los demonios huían. Si Dios levanta a alguien aquí aparentemente por encima de nosotros, que nunca se crezca, que siga siendo el mismo delante de Dios, porque no es para su grandeza, es para que Jesús sea honrado y exaltado en la tierra. Entonces no podemos por nuestra voluntad, no podemos por nuestro esfuerzo producir más fe para llegar a ser maestros o siervos más competentes. Recuerde, a cada uno Dios nos dio una medida de fe. Amén. Usted nace en la tierra y usted cree y tiene, entre comillas, una fe. Pero cuando viene a Jesús, Jesús le da de su Espíritu Santo y viene a su vida el fruto llamado fe. Esa fe es la que necesitas para caminar con Él. Amén. Para creer su palabra. Porque la vida cristiana no se vive sino por fe. Amén. De manera que usted debe comenzar a que la fe que Dios le dio comience a ¿qué? A desarrollarse en su vida. ¿Sí? Pero no vaya a cometer el error de esforzarse, porque no es voluntad suya, para querer ser maestro competente. Recuerde, Dios es el que da los dones. Recuerde, Dios es el que otorga fe. Dios es el que otorga fe y Dios es el que da poder a su iglesia de acuerdo a su voluntad. Tú le puedes decir, Señor, que mi fe crezca. Señor, usa mis manos para hacer milagros. Señor, que mi boca se vuelva que salgan palabras de poder, que quebranten al enemigo. Tú lo puedes hacer. Pero eso viene con esa fe y con el poder adecuado que Dios te da para que hagas su obra con responsabilidad en la tierra. Esto debemos tenerlo nosotros cada día en nuestro corazón. Entonces, nuestra función es ser fieles y buscar la manera de servir a otros con lo que Dios nos ha dado. Ahora mire un momentico para adentro. Dios, ¿qué le ha dado a usted? No me voy a decir que nada, porque si usted está aquí, Dios le dio algo. Algo tiene usted de Dios. Ahora mírese hacia adentro y revísese. ¿Sí? ¿Qué Dios le dio a usted? Ahora mira esto. ¿Para qué Dios te da algo? Para que tengas una función dentro de la iglesia. ¿Para qué Dios te da algo? Para que busques la manera de servir a otros con lo que Dios te ha dado. ¿Qué te ha dado Dios a ti? Te va a decir, no, que como también me ha dado fe. Pues use la fe para ayudar a otros. ¿Sí? Si tú miras que Dios te ha dado riqueza y la promesa es que no te va a dejar de bendecir si tú bendices a los demás, ¿qué tienes que hacer? Bendecirlos a los demás. ¿Sí? Dios te ha dado la capacidad de aconsejar. ¿Sabes que aconsejar no es para todos? ¿Qué tienes que hacer? Mira que necesita un consejo. Y dile a Dios, dame palabras. Dame oídos para oírte y palabras para expresar lo que tú quieres que esta persona conozca. Entonces, Dios nos ha dado dones con el fin de que podamos edificar la iglesia. Amén. Ahora sí, ¿qué don tienes? Este don que tienes, Dios te lo dio para edificar la iglesia. ¿Qué tienes que hacer con ese don? Yo sé que hay muchos en este lugar que hoy lo tienen enterrado. Tanto lo han escondido que hoy dicen que no tienen ningún don. Pero cuando usted vino a Jesús, Jesús le dio dones. Amén.
Ahora, ¿qué don tienes? ¿Tienes el don de compartirte a la gente de Cristo? Yo admiro a Lucía y ahora que conozco a Carlitos, yo los admiro, ¿sí? Tienen una facilidad para abrir la boca y compartir de Jesús. Yo tengo que dar vuelta y esperar que me den papaya para entrar. Ellos no. Tienen una facilidad. Ese es un don. ¿Para qué les dio Dios ese don? No para que la iglesia diga, uy, como ellos. Pues no, para que ellos compartan del evangelio. ¿Qué don te dio Dios a ti? Ya sabes para qué es, ¿verdad? Es para edificar la iglesia. Entonces, ahora, si Dios nos da dones, ¿qué tengo que hacer para usarlos con eficacia? Amén. ¿No te has preguntado? Estoy preguntando, bueno, ¿cómo hago para que funcione? Tú tienes un negocio. Decía hermano Wilmer, ayer entre bromas hablábamos y él decía que ahora tenía mucho más responsabilidad y más exigencias. ¿Sí? Cuando los chicos estaban pequeños, con cualquier cosa, ¿cierto? Yo no lo veía haciendo una cosa, haciendo otra, pero pasó el tiempo y él ha crecido profesionalmente en lo que hace. Y usted ve que ese crecer profesional lo lleva a crecer en todas las áreas. Tú tienes un don de parte de Dios para la iglesia. ¿Cómo hago para usarlos con eficacia? Primero tenga en cuenta que todos los dones y habilidades vienen de Dios. Si tú comienzas a atender en tu corazón que tu habilidad y que tu don Dios te lo dio, vas a comenzar a hacer las cosas con eficacia. ¿Sí? Segundo, comprender que no todos tienen el mismo don. A mí me sorprende. Bueno, será porque no lo habían descubierto, pero hoy va a cambiar la manera de pensar. ¿Sí? Hay gente que está queriendo tener el don que tiene otro. Puede ser, hermanos. Puede ser porque no ha descubierto o no tenía claridad de que Dios también le dio un don. Entonces, yo quisiera hacer lo que hace tal hermano. Mire cómo Dios responde. Alguna vez, que hace un tiempo atrás, yo oraba y le decía a Dios esta oración. Apenas estaba entrando la televisión y por allá luchábamos para poder mirar Noches de Gloria. Y yo me enamoré de Noches de Gloria. Y hacía lo que pudiera por ir a ver el programa. Y ver los milagros que Dios hacía. Después comencé a conocer al pastor Ricardo y ver los milagros que Dios hacía en la iglesia. Y yo le dije una vez al Señor, Señor, regálanos una gotita de lo que tienen tus hijos, Casi, Ricardo, para que yo y estos 8 que vemos aquí podamos ver toda tu gloria. Creo que éramos menos porque todavía no hacía huella la restauración. Todavía yo no pensaba en ser pastor. Y esa noche, cuando nos reunimos y oramos, y el Señor insinuó a través de alguien de que quería o que había visto en mí un corazón de pastor para que me levantara, yo lo primero que dije fue que no. Y cuando yo dije no, las palabras de la profeta fueron: es que Dios quiere dejarte ver no solo un destello de la gloria que hay en Casi, que hay en Ricardo, sino que Dios tendrá algo más grande para ti. ¿Quién sabía eso? Yo, ni mi esposa, Dios. Te estoy diciendo. Entonces alguien me podría decir, pero entonces yo estaba anhelando algo que ellos tenían. Sí, de pronto lo anhelaba, porque yo no conocía a Jesús. Apenas estaba también naciendo de nuevo. Yo no conocía al Espíritu Santo. Me demoré todavía después de eso como unos 8 años, 10 años por conocer al Espíritu Santo. Y si no conocía a Jesús y no conocía al Espíritu Santo, ¿qué era lo que alimentaba mi fe? Lo que yo veía en otros y yo lo quería. Ahora sé que Dios colocó algo en mí y estoy orando y estoy clamando a Dios
para que ese don, para que eso implosione en mi vida y en esta iglesia y podamos ver la gloria de Dios. Amén. Tengan en cuenta eso. Lo tercero, saber quiénes somos y qué hacemos mejor. ¿Sí? Ayer escuchaba a un periodista que le decía a su compañero en un debate: nosotros debemos saber quiénes somos y para qué fuimos, para qué estamos desempeñando, qué labor estamos haciendo. Y él le decía: tú no me puedes decir a mí que sea el presidente de Colombia porque no me preparé para eso. Pero si me llamas a comentar un partido de fútbol, para eso me preparé. Entonces te estoy diciendo, saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? Recuerden, somos hijos de Dios. Amén. Ya usted sabe que ¿qué es? Hijo de Dios. ¿Y qué hace mejor un hijo de Dios? Adórelo, búsquelo, predique el evangelio, lleve las buenas nuevas. ¿Sí? Y cuando haces eso, estás usando ese don de una manera eficaz. Número 4, dedicar nuestros dones al servicio de Dios, no para nuestro éxito personal. Te dije hace un momento, cuando Dios más te use, más humillado debes estar en su presencia. Amén. Y cuando tú haces eso, puedes usar el don con eficacia. Alguien tiene que cambiar su manera de pensar esta mañana. Y número 5, estar dispuesto a ponernos al servicio de Dios con generosidad y sin exclusión. El don que Dios le dio es para servir. No escoja a quién servir. No escoja algo que lo va a beneficiar para poder servir. Hemos ido a orar, ¿cierto? Y cuando uno sale, creo que 2 veces me ha pasado, ¿cierto? Cuando uno va saliendo a la puerta de la calle y le dicen: ¿y cuánto le debo? ¿Cierto? ¿Qué podría decir? Pues, y está. Nos pasa lo de Balaam, ¿verdad? De Balaam y de Balaam. Que no seamos como ellos, que queremos hacer las cosas por beneficio propio. Si hacemos estas 5 cosas mínimas, hermanos, su don va a ser usado de una manera eficaz. Amén. Entonces, como Dios nos capacita, también lo hace por medio de capacitaciones y por medio de actitudes. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículos 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Escuche esta última parte. Que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. No es lo que tú puedes hacer, es lo que Dios hace a través de ti. Amén. Te dije, no es el arma que usó Sansón, no es el brazo que usó Sansón, es el Espíritu Santo de Dios tomando la quijada en las manos de Sansón. El Espíritu de Dios. Versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Oiga, usted es un ministro. Pastor, pero nunca me paro allá adelante. Pero usted es un ministro. Amén. ¿Y Dios te hizo ministro qué? Él te capacita para que seas ¿qué? Un ministro competente del nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Amén. Tenga esto ahí en su corazón. Si usted pensó ser competente, hermano, hoy le tocó borrar ese título de su y si lo tiene marcado allá en la pared, vaya y bájelo esta mañana. Pablo no se está alardeando. Pablo da a Dios la honra por todos sus logros. Y Pablo expresa su humildad delante de Dios. Escúcheme por favor, nadie puede considerarse capaz de hacer algo para Dios sin la ayuda de Dios. Nadie. Y el día que usted venga aquí como de esa persona y que nos demos cuenta, hermano, tendrá que sentarse y tendrá que ir delante de Dios y rendirse para que Dios lo siga usando. El problema nuestro es que esto que estoy hablando es una sensibilidad para ti que eres un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo. Porque cuando los dones llegan a tu vida, los dones son irrevocables.
¿Sí? Puedes vivir en santidad y Dios te usa, pero te puedes desordenar y comienzas a ver que tu don funciona. Cuidado. Por lo que te acabo de decir, nadie puede considerarse capaz de hacer algo para Él sin la ayuda de Dios. Amén. Nadie es competente en sus propias fuerzas para llevar a cabo la responsabilidad que Dios le ha dado, que Dios lo ha llamado. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, nadie es competente en sus propias fuerzas. Ustedes no saben mi lucha. Ustedes me ven parado aquí, ustedes me ven de pronto que algo está fluyendo. Pero hermanos, ustedes no conocen mi lucha, ustedes no conocen mi quebranto, ustedes no conocen mi postración, usted no conoce que yo muero delante de Él todos los días, para que cuando me pare aquí no sea yo, sino que sea Él que traiga una palabra de Dios para tu vida. Aquí usted me ve vestido de esta manera, pero para estar vestido de esta manera y aquí delante de usted, yo tengo en mi casa, tengo en mi hogar, tengo en mi cuarto, tengo allí algo en el que muero todos los días, donde lloro, donde me quebranto, donde derramo lágrimas. Esto no es de gratis. Esto se conquista. Esto se conquista cuando te rindes con todo tu corazón al Señor. ¿Quieres ver cosas mejores en tu vida? Haz esto esta mañana. No va a llegar a tu vida así. Conquista el corazón de Dios. Amén. Parece que no cabe en nuestra cabeza, pero si conquistas el corazón de Dios, hermanos, no irás delante de Él, no irás atrás de Él. Él caminará contigo. Amén. Él caminará contigo. Entonces, sin la guía y la enseñanza del Espíritu Santo, el talento natural puede llevarnos al fracaso. Escuchan, hoy cuando los hermanos tienen talento, los voy a nombrar con todo el respeto: Wilmer, Sebas, David. Talento en las voces: Aarón, Ariana, Dime. Por favor, sin la comunión con el Espíritu Santo, tu talento te puede llevar al fracaso. Nosotros, como testigos de Cristo, necesitamos el carácter y la fuerza especial que solo viene de Él para que lo que hagamos en este lugar trascienda. Usted no sabe lo que hay entre la tierra y el trono de Dios. Usted puede decir: Dios está aquí, Jesús está aquí, el Espíritu, y está oyendo. Pero cuando tú levantas una ofrenda y levantas algo para el Señor desde la tierra y que suba al trono de Dios, están los cielos de los cielos, donde están los engendros satánicos, donde está la guarida de Satanás y todos sus demonios, y lo que tú haces aquí tiene que pasar y traspasar esos cielos para llegar al cielo donde Dios está y el recibir tu oración, tu ofrenda. Entonces necesitas ¿qué? Comunión con Dios, no tu talento. Tu talento más comunión con Dios podrá traspasar todas esas cosas oscuras y tener esa experiencia con Dios. Amén. Él nos enseña y lo hace por medio de la preparación y la experiencia. Escucha lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí? Una preparación. Experiencias, como te dije hace un rato, tus batallas que tienes que pelear a solas son la garantía para que después tengas victorias públicas. Y aquí está, tenemos que pasar por todo eso para alcanzar algo. Algo maravilloso es que a pesar de que nuestro Dios no necesita nuestra ayuda, porque Él es omnipotente, y el salmista dice: si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios, que no necesita de nuestra ayuda, Dios sí espera que nosotros dispongamos nuestra vida a su disposición para Él poder realizar los planes y propósitos en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra familia. ¿Quiere ver la bendición en tu vida, hogar y familia? Hermano, hoy le estoy dando el secreto. ¿Sí? Hoy le estoy dando el secreto.
Dios lo puede hacer, pero Dios quiere contar contigo. Amén. Dios te quiere usar a ti para bendecir tu familia. Dios te quiere usar a ti para bendecir tu hogar. Dios te quiere a ti para bendecir tu familia. Y si Dios te bendice a ti, tu hogar y tu familia, Dios bendecirá a su iglesia. Pero necesitas ¿qué? Volver tu corazón a Él. Disposición para oírle. Amén. Quiero terminar diciéndote los obstáculos. Quiero ser rápido aquí. Los obstáculos a vencer en este camino. Entonces, miramos que Dios usa cosas pequeñas, insignificantes, para desarrollar su plan en la tierra. Amén. Lo segundo que miramos es que Dios capacita a aquellos que llaman para que puedan cumplir su propósito. Pero entre estas dos cosas siempre habrá algo como un obstáculo que se querrá interponer para que no dispongamos nuestro corazón para que Dios obre poderosamente. ¿Sí? Leíamos al inicio el libro de Lucas capítulo 19, versículo 29 al 31. ¿Sí? ¿Te recuerdas de la historia de Jesús cuando va a ir a Jerusalén y pasa por Betfagé y le dice a sus discípulos: vayan al frente, a la aldea del frente, apenas entran se encontrarán con un pollino. Un pollino es un burrito joven, ¿sí? Un pollino, para que me lo traigan, y si alguien les pregunta, dice que el Señor lo necesita. ¿Listo? Ese es el resumen de lo que leímos al inicio. Con ese resumen en mente, yo encuentro algo. Y es que el problema de muchos de nosotros es que, igual que a ese pollino, Jesús necesita desatarnos. Amén. El pollino necesitaba ser desatado y llevado para que Jesús lo montara y pudiera entrar en Jerusalén. Amén. Miramos que estamos atados, ¿cierto? Como Lázaro al salir de la tumba. Vemos que la Escritura dice que salió atado. Igualmente nuestras vidas pueden estar atadas a muchas cosas. Estamos aquí. Dios nos hizo libres. Estamos aquí. Pero podemos estar atados. ¿Sí? Cuando Jesús da la orden a Lázaro que se levante de la tumba, yo no sé si estaba como una momia, ¿cierto? Envuelto todo su cuerpo. ¿Cómo hizo para pararse? Y salió a la puerta de la tumba. Y Jesús lo vio allí. Entonces, igual nuestras vidas pueden estar atadas a muchas cosas. Cosas que nos impiden ponernos en total disposición con el Señor. Y comienza a mirar su vida. ¿Qué cosas lo atan? ¿Sí? Tenemos que saber que en el momento que Jesús viene a nuestra vida, Él nos hizo completamente libres y rompió todas nuestras ataduras. Cuando Él vino a nuestra vida, eso pasó. El apóstol Juan dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A alguien Jesús lo libertó. Usted es libre. Amén, usted es libre. Jesús afirmó claramente que el hombre que practica el pecado en cualquier forma, efectivamente es esclavo del pecado. ¿Pero quién? El que practica el pecado. ¿Sí? Pero Cristo nos ofrece libertad. Cristo tiene el poder para darnos esa libertad. Y aquellos a quienes Cristo hace libres, realmente son libres. Y si Jesús te hizo libre, tú eres libre. Amén, tú eres libre. Ahora, cada uno de nosotros debe procurar mantenerse en esa libertad. Amén. Es decir, no volver a enredarnos en aquellas cosas que se convierten en ataduras para nuestra vida. Si Dios te libertó de cosas del pasado, tenemos que mantener nuestra libertad.